mi manera de fotografiar tiene que ver mucho con ser parte del lugar, con vivir las experiencias de la gente, vivir como ellos. Cada una de las historias que he contado con la fotografía es como si fuese una microvida dentro de mi vida. Es una foto muy hermosa, es una de mis favoritas. Dos trabajadores, Martín es argentino, Daniel es paraguayo, y Daniel nunca se había tomado fotos, porque venían de eso, porque en los pueblos no tenían teléfonos en ese momento inteligentes para sacarse fotos. Cuando trabajo, yo tengo por un lado lo que llamo la sopa creativa, donde yo voy empezando a poner un montón de ingredientes, las músicas, las leyendas, las historias, lo que voy leyendo, lo que veo en internet. Y por el otro lado está el cajón de los juguetes. Todo lo que tengo ganas de hacer con la fotografía pintada, la fotografía nocturna, trabajar con colores, trabajar en blanco y negro. Cualquier persona tiene una historia interesante para contar. Simplemente hay que tener el ojo para verlos, tener la escucha para escucharlos. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Una de las cosas que más me fascina en Aprender de Grandes es conversar con gente que mira el mundo con lentes o prismas distintos a los que tengo yo, a los que uso yo para ver el mundo y nuestro entorno. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Alejandro Chazkielberg. Ale es fotógrafo, así que él literalmente mira el mundo a través de otra lente. Ale visita muchos lugares del mundo, conversa con gente y usa la fotografía para hacer cosas hermosas, pero también como excusa para conectar con la gente y los lugares de una manera muy especial. Estoy seguro de que charlando con Ale vamos a aprender un montón. Allá vamos. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal, Jerry? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, un lujo. Hace años que estoy esperando este momento porque me fascinó cuando te conocí en TEDx Río de la Plata. Me contaste un montón de historias, nos contaste un montón de historias a través de la palabra y también a través de tu fotografía. Y tengo ganas de empezar con una pregunta grande y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y la pregunta es justamente qué aprendiste en todos estos años de sacar fotos, de hacer fotografía, pero también de usar la fotografía como forma de acercarte a la gente y a los lugares de una manera muy especial. ¿Qué aprendiste? Bueno, es una hermosa pregunta. Yo creo que un poco la fotografía, que muchas veces se ve como una disciplina o un lenguaje, una forma de comunicar, para mí fue como la forma que adopté para transitar este mundo, como para conocer, para aprender, para meterme en el mundo de la gente. Y es un viaje fascinante el que tuve hasta ahora con la fotografía. Aprendí casi todo lo que sé de la vida, desde la fotografía me ha llevado a conocer gente de diferentes lugares del mundo que me abrieron su micromundo. Creo que es una excelente excusa como para poder meterse en la vida de otra gente, ver cómo piensan, que tal vez de otra manera hubiese sido muy difícil, digamos, acercarse tanto a alguien. Y bueno, yo creo que es como una gran montaña rusa lo que he vivido hasta ahora con la fotografía, porque me ha llevado de estar en lo más alto a caer rápidamente, a tener que adaptarme mucho y creo que en muchos momentos de la vida me ha salvado, me ha rescatado la fotografía. Bueno, tengo un montón de historias, cada una de las historias que he contado con la fotografía es como si fuese una microvida dentro de mi vida. O sea, contás la historia de otro, pero estás contando la tuya de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que aprendí con la fotografía es que en realidad lo que uno cuenta es la propia vida transformada en imágenes de otras personas, de otros lugares, pero que uno está presente permanentemente en esas imágenes. Es muy parecido a los escritores que escriben ficción, pero que la ficción esa es su vida transformada en personajes y en historias que supuestamente inventan, pero que obviamente les salen de adentro, ¿no? Claro, bueno, sí, como los escritores que a veces uno lee un cuento de un escritor y tal vez, bueno, es el cuento, lo que lee es la historia esa
particular, pero después cuando lees varios cuentos del escritor, ahí estás leyendo realmente al ser humano, ¿no? Al que está detrás de todo eso. Y con la fotografía creo que pasa mucho también eso. Que uno está contando, no sé, yo conté historias sobre pueblos destruidos en Japón, la historia que conté en Corrido de la Plata, historias sobre los isleños del Delta, y en definitiva, cada historia lo que muestra es lo que me estaba pasando en ese momento de la vida. Es como casi mágico lo que sucede, pero sin pensarlo sucede. De esa manera. Ahora, quiero entrar en muchas de estas historias, bueno, algunas las que tengas ganas de contar, pero antes, describinos cómo es tu fotografía. ¿Cómo describirías el tipo de fotografía que haces vos? Mi fotografía es una fotografía que parte de algo documental, de una historia real, y que es contada de una manera muy alternativa, podría decirlo. Por empezar, trabajo de noche, fotografío en la oscuridad, y empiezo a iluminar esas escenas nocturnas con linternas. Y eso ya implica que, bueno, se trastocan un montón de cuestiones de la vida cotidiana. De repente, muchas de las personas que fotografío se tienen que quedar completamente inmóviles durante varios minutos. Y eso genera desde una posición de los cuerpos determinada, donde la gente tiene que adoptar posiciones en las cuales tiene que permanecer inmóvil, y bueno, muchas veces esas personas representan parte de su vida que yo de repente observé durante el día y las reproduzco durante la noche con las mismas personas. Entonces, muchas veces la gente está como actuando escenas de su propia vida. Entonces es todo ese documento, ¿no? De esas historias reales se empiezan a trastocar con este proceso que de alguna manera hago para poder registrar. Y bueno, y me encanta contar historias de diferentes lugares. Son como, cada historia, como te digo, son muchas vidas dentro de una, muchas pérdidas, porque a veces uno se arma esas vidas y después se tiene que ir a lo siguiente y es como que abandona un mundo, un micromundo, lleno de gentes, de amigos, de sentimientos, ¿no? Sí. Esto de fotografiar de noche y después la gente se queda quieta en alguna posición que vos les ayudás a adoptar, y vos vas con las linternas y los colores, es como pintar con luz, ¿no? Obviamente, literalmente es pintar con luz. Sí. Así que sos también medio pintor en ese sentido, ¿no? Sí, digamos que sí, es pintar con luz. A mí me gusta la imagen de esos ejercicios que hacíamos en pintura en la primaria, que pintábamos con tinta china una hoja de colores y después la empezábamos a raspar. Me acuerdo. Bueno, es como eso, ¿no? Es como empezar a raspar una realidad, y empezar a descubrir los colores que hay detrás de eso. Y yo con el tiempo me di cuenta que hay una génesis de todo lo que me gusta, y que tiene que ver con este impacto de la fotografía hecha de esta manera, que viene desde muy chiquitito, de esta idea de descubrir algo. Me acuerdo que lo hablaba con mi psicóloga cuando tenía 6 años, que iba porque tenía tics nerviosos, y entonces yo le decía que quería como levantar una baldosa y encontrar algo que nunca nadie haya visto, ¿no? Como a los 6 años decías eso. Sí, wow. Sí. Y siempre estaba esa imagen. No, yo quiero encontrar algo que nunca nadie haya visto. Y bueno, y después pasando el tiempo uno se da cuenta que todo eso es lo que si uno puede empezar a trabajar sobre eso, bueno, te acompaña toda la vida esos sentimientos, ¿no? Claro. También en tu fotografía hay mucha agua, ¿no? Veo agua por todos lados. ¿Qué onda el agua? ¿Hay algo con el agua también? Sí, hay algo con el agua, particularmente. Es un elemento que amo, que me parece alucinante y que me ha acompañado. En realidad, yo veo varios elementos en mis imágenes. Sí, el agua está muy presente, sobre todo en los comienzos, cuando empecé a trabajar. O sea, mi primer gran trabajo fue irme a vivir al Delta durante un par de años. Me llevó a eso, donde hice un registro sobre los isleños. Y a partir de ahí me conecté con el agua de una manera alucinante.
Y después, bueno, trabajé sobre el tsunami, trabajé sobre la sequía en África, diferentes proyectos que tocan el tema del agua. Después también vino el fuego, la tierra, los incendios, hay como muchos de los elementos, pero sí, el agua creo que tiene mucho que ver con la luna, ¿no? Con la influencia de la luna, con las mareas, también con la madre, ¿no? Porque representa mucho también eso, ¿no? El agua a la madre. Claro. Y contame algún proyecto, no sé si querés contarme el del Delta, que fue quizás el seminal porque empezaste con eso. Entiendo que te fuiste a vivir ahí y registrabas la vida de la gente que vivía ahí, de noche también. ¿Cómo fue ese proyecto y qué salió de ahí? Bueno, ese proyecto me enseñó un montón de cosas porque fue mi primer proyecto, digamos, en serio, el primer proyecto que le dediqué mucho tiempo. Que surgió mucho también de la experimentación. Es un proyecto que lo comencé en el año 2007. Casi no había cámaras digitales de buena calidad, eran muy precario todavía. Y empecé, bueno, a visitar un amigo que estaba viviendo en el Delta, que es la segunda sección del Delta, una zona donde yo no había ido nunca. Y empecé a fotografiar ahí paisajes. Había comprado una cámara de gran formato, que es esa vieja cámara de fuelle, la que el fotógrafo se tapa con una tela. Y era, bueno, todo muy prueba y error. No tenía como conocimiento de alguien que hubiese hecho fotografía nocturna con personas. Sí había visto algunas imágenes nocturnas, ¿no? Pero me tuve que armar como un método de trabajo para poder, digamos, capturar esas imágenes. Además trabajaba con película diapositiva, que es una película que es muy difícil de trabajar, es muy exacta. Entonces uno, si le erra de alguna manera la exposición, bueno, enseguida sale. Es muy sensible. Es muy sensible. Claro. Y fue un proyecto en el cual lo que sucedió fue que hice una primera imagen. Y esa primera imagen, yo en ese momento tenía 29 años, hacía más de 12 años que venía trabajando como fotógrafo, y en ese momento vi esa imagen, y esa imagen fue como un momento eureka, porque vi esa imagen y dije, esto es lo que quiero, ¿no? Es la primera vez que siento que una imagen mía... ¡Qué emoción! Sí, fue como una gran guía, porque fue como encontrar uno podría decir una estética, y la verdad que estética simplifica mucho algo que es mucho más complejo, una forma de ver el mundo que me representaba mucho, ¿no? Que es con esta cámara, con una visión nocturna, con gente, y era como, bueno, es una imagen muy mágica, por decirlo de alguna manera, que la tomé en Cabo Polonio en un viaje con amigos, y a partir de ahí dije, bueno... no fue en el Delta esta primera foto, no, fue en Cabo Polonio. No, fue en Cabo Polonio, pero a partir de ahí encontré como esa técnica, esa estética que quería trabajar, y volví de ese viaje y me metí en el Delta. Claro. Y empecé a fotografiar ahí, bueno. Está bueno. El Delta, para los que no sepan, es el Delta del río Paraná, que es como el río Paraná desemboca en el río de la Plata, con miles de islas ahí, con una cosa muy especial de paisaje, de un montón de ríos y arroyos que van para un lado y para el otro, y mucha vegetación, ¿no? Sí, y donde vive un montón de gente que cuando uno visita el Delta, porque hay una parte muy turística del Delta, que es como uno lo llama el Tigre, ¿no? Que pertenece a Tigre, la primera sección. Uno va de visita y realmente no tiene mucho contacto con el isleño. Claro. Y para mí era una gran pregunta, ¿quién es esta gente que vive acá en estos lugares, ¿no? Y bueno, el trabajo mío se vincula principalmente con los isleños, ¿no? Con estas personas que... Sí, vos te fuiste a vivir ahí, después surgió el proyecto, dijiste quiero hacer un proyecto de fotografía en el Delta, y entonces fuiste al Delta. ¿En qué orden fue la cosa? No, bueno, yo venía trabajando en televisión, venía haciendo documentales sobre artistas argentinos, y ahí empecé a aprender un montón del mundo del arte, de que había premios, de que había la diferencia entre una feria, entre una bienal, entre un festival. Y a partir de ahí, bueno, apliqué por primera vez a un premio de arte que se llama Currículum Cero, que organiza la Galería Bensacar. Y
Lo gané con 4 imágenes que tenía. Wow. Eran las únicas 4 imágenes que tenía, apliqué y gané. Incluyendo la de Cabo Polonio, ¿o no? No, eso vino después. Eran 4 fotografías nocturnas que había tomado en viajes con una pequeña camarita digital muy básica de 8 megapíxeles, era algo muy... y esa galería me dio la oportunidad de hacer una exhibición. Entonces, durante 2007 empecé a preparar esa exhibición. No tenía fotos para mostrar, porque las únicas 4 fotos como obra mía las había ya exhibido. Entonces me empiezo a visitar a mi amigo, empiezo a fotografiar paisajes y de a poco empezábamos a compartir con los vecinos, que eran los isleños. Yo no tenía la intención de trabajar con los isleños, no es que tuve la idea, claro, bueno, voy a hacer un libro de fotografía. No, empecé a fotografiar paisajes y de repente, estando ahí, se cayó de maduro que esta gente que vive acá, que es súper interesante, mucho más interesante que, no sé, fotografiar a mis amigos, bueno, vamos a empezar a contar la historia de ellos, ¿no? Claro. Entonces, 2007 hice unas 10 imágenes en todo el año, porque es un trabajo donde fotografié básicamente con la luna llena. Entonces había que esperar el momento de luna llena. Durante el transcurso del mes iba como haciendo la preproducción de cada una de las imágenes, conociendo a la gente, y en el momento de luna llena fotografiaba. Entonces un proceso muy lento, muy a contracorriente, ¿no? Ahí estaba ya entrando en la fotografía digital y yo trabajando con una cámara de hacía 60 años y sacando 1 o 2 fotos por mes. Terminé esa exhibición. A la mitad del año decido renunciar al programa de televisión, que era un programa hermoso que hacía, que no tenía formato, que era muy libre. Pero yo estaba seguro que quería aprovechar esa oportunidad de exhibir en esa galería. Y bueno, y armé esa exhibición, quedé en completa bancarrota, se me gasté hasta el último centavo y claro, estaba en 2008 sin trabajo. Había vendido 1 sola foto en esa galería, pero bueno, muy contento con un puñado de imágenes alucinante. Y bueno, 2008 fue empezar a trabajar realmente de artista, ¿no? En ese momento. Y el trabajo de artista es empezar a escribir sobre lo que uno hace, empezar a pensar, a generar un statement sobre el trabajo, a aplicar a premios, bueno, nada. Así fue que empecé en el 2008 a conectarme con gente y bueno, hay momentos donde uno siente que se alinean los planetas y ajá, eso fue para mí el año 2008. Qué bueno. Hay un paradigma que a mí me interesa mucho de 2 extremos en el mundo del arte en general, pero sospecho que en particular en la fotografía, y es pensar el arte como proyecto o el arte como descubrimiento, ¿no? Es decir, yo voy a hacer una obra de arte porque me lo proyecto, ¿no? Me propongo, voy a ir a las islas del Delta del Tigre, voy a fotografiar a la gente, no sé qué. Ese sería el arte como proyecto. Y el arte como descubrimiento es, estoy justo en las Islas del Tigre por la razón que fuera de mi vida y de repente algo me llama la atención y empiezo a sacar fotos y descubro que hay historias para ser contadas y un formato en las cuales a mí me gusta o a vos te gusta contarlas, ¿no? Son 2 extremos, obviamente, y siempre quizás es una combinación de ambas, ¿no? Pero no me termino de decidir dónde estás vos, porque por momentos digo, no, Ale es de proyecto, se va a Japón por el tsunami, o a África por esto, o a los incendios, pero ahora que me contás lo del Delta es mucho más de descubrimiento, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, totalmente, creo que es de descubrimiento, creo que... Igual sí entiendo que es una mezcla de las dos, entiendo que uno tira como una, ¿viste?, una piedra para adelante y después la va a buscar y en el medio hasta que la encuentra 10 otras. Claro. ¿No? Y es muy así. Y aprendí eso tal vez en este primer proyecto donde sin pensarlo mucho llego a este lugar, encuentro a estas personas que me parecen interesantes, empiezo a conocer sus historias, empiezo a lograr meterme en el lugar. Y lo que me generó fue transformarme completamente, porque después de ese año 2008, donde no tenía un peso para trabajar, consigo que el trabajo empiece a ser reconocido y conozco a uno que fue mis mentores, Martin Parr, que es un fotógrafo muy genial que vive ahora en Brighton y es un fotógrafo inglés. Y él me abrió un montón de puertas.
es un gran coleccionista de fotografías y me motivó para hacer un libro. Me dijo, vos tenés que volver al Delta a hacer un libro. Y ahí fue que vuelvo, ya ahí como proyecto. Claro. Porque ya tenía un objetivo. Claro. Y me voy a vivir 2 años más al Delta. Y me transformé en un isleño de alguna manera. Mirá. ¿No? Y entendí eso, que por lo menos mi manera de fotografiar tiene que ver mucho con hacerme del lugar, con ser parte del lugar, con vivir las experiencias de la gente, vivir como ellos. Y eso me da, de alguna manera, la licencia para poder contar las historias de una manera completamente libre. Claro, por decirlo. Hay una foto de las del Delta que a mí me quedó por alguna razón en mi memoria, que si mal no recuerdo hay un bote, que creo que son 2 personas, que una está parada, si no me equivoco, en el bote, y que está un poco así de costado el bote, acercándose como a una orilla, y tienen algo, hay cosas arriba del bote, no me acuerdo muy bien qué. Y se ven los árboles atrás, y tiene, bueno, la iluminación típica de tu pintura con luz, que por alguna razón, ¿sabés cuál digo? Sí, se llama El Fuego de los Sauces. El Fuego de los Sauces. Sí. Bueno, no sé por qué me quedó esa foto en la mente. Es una foto muy hermosa, es una de mis favoritas. ¿En serio? Mira. Sí, es muy pictórica, extremadamente pictórica. Son 2 trabajadores que están en un pontón, que es una típica lancha de metal muy larga donde se cargan troncos. Eso. Me acuerdo, Martín y Daniel se llaman. Martín es argentino, Daniel es paraguayo, pertenece a muchas de las cuadrillas de inmigrantes golondrina que vienen a trabajar generalmente en el invierno la madera. Y trabajan la madera como se trabajaba antes, a hombro, ya sacando del monte los troncos a hombro. Y esa fue una foto muy, muy hermosa. Nos llevó varias horas hacerla. De hecho, el bote estaba casi en el aire. Está en el agua el bote, pero estaba todo trabado con... Me imagino, porque si no, no podés. Necesitas mucho tiempo de exposición, ¿no? Se mueve, sí. Y Daniel nunca se había tomado fotos. Eso es lo mágico de ese trabajo. Porque esa fue su primera foto. Fue su primera foto. Porque muchos venían de pequeños pueblos del interior de Paraguay, venían a trabajar, y inclusive la tapa del libro, que es un hombre cargando un tronco, era la primera foto que se había tomado en su vida. Wow. Porque venían de pequeños pueblos, no tenían teléfonos en ese momento inteligentes para sacarse fotos y bueno, y yo los tuve durante, no sé, 2 horas en el medio del monte a las 12 de la noche. Yo siempre digo, después de esta foto, dicen, bueno, si esto es sacarse fotos... Nunca más. Basta, olvídate. Claro, para ellos sacarse fotos es eso, estar quieto durante 10 minutos o el tiempo que lleve y prepararse tanto tiempo. Me encanta la idea de la fotografía como excusa para, ¿no? Porque de alguna manera, obviamente tenés el producto final, la foto, y eso es lo que terminás mostrando, pero entiendo que es tu excusa para vivir, para acercarte a esta gente, para tener conversaciones que si no tendrías, para ser parte de sus historias, para, no sé, inclusive resignificar muchas de sus historias, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, muchas veces son personas, digamos, olvidadas de alguna manera. Yo trabajo mucho con historias o con gente que vive como en los márgenes, ¿no? Que no se pone el foco en esa gente. Claro. Y a mí me gusta... digamos, ir caminando por la calle, encontrarme con alguien que, no sé, que está durmiendo en la calle, o con cualquier persona, me parece que tiene una historia interesante para contar, cualquiera de nosotros. Y simplemente hay que tener el ojo para verlos, tener la escucha para escucharlos, y de cualquier persona uno puede aprender. Y un poco la creciente y el resto de mis trabajos tiene que ver con eso, con fotografiar gente común, gente... muchas veces marginal, muchas veces que viven muy pobres, ¿no? Y fotografiarlos con dignidad, ¿no? Realmente como si te fotografiara a vos o a mi familia, ¿no? Realmente mostrando que hay una fuerza, una iluminación que cada persona tiene, y trato como de reflejar eso.
Claro, hay algo de visibilizar, ¿no? Porque mucha de esta gente quizás se siente invisible o la hacemos sentir invisible porque no la miramos, ¿no? Exacto. Y Sí. vos pones literalmente la lente, el foco en ellos. A mí me impactó mucho cuando me contaste la historia de Japón y del tsunami. Eso fue en 2018 que me contaste, y el tsunami había sido en el 2011, ¿no? Sí. Recordame la historia porque me encanta cada vez que la escucho. Bueno, la historia, yo también, bueno, llego un poco por casualidad porque me invitan a exhibir en 2012 el proyecto de La Creciente a Japón, El del Delta. el del Delta. Y el proyecto del Delta fue como un boom a nivel mundial, un poco por lo que estaba sucediendo en el mundo de la fotografía en ese momento. Si querés después te desarrollo un poco esa idea, Dale. pero llego a Japón y ahí conozco a Ihiro Hayami, que es el curador de mi primer muestra, y me cuenta sobre el tsunami. El tsunami era algo muy reciente, el año pasado había ocurrido. Fue, bueno, muchos de los que vivimos las imágenes, creo que todavía tenemos esas imágenes en la memoria porque, a diferencia del tsunami que sucedió en 2004 en la zona de Tailandia, bueno, este tsunami fue completamente documentado con cámaras HD y bueno, vimos esas imágenes devastadoras donde el mar se metía en pequeños pueblos y los pasaba por arriba. Y Hiro tenía familia en uno de estos pequeños pueblos que por sus características geográficas fue uno de los más destruidos por el agua. Otsuchi es un pequeño pueblo que está a unos 500 kilómetros de Tokio y que en marzo del 2011 le pasó una serie de olas del tamaño de un edificio de 5 pisos y lo destruyó en un 70%. Y cuando yo llego a Otsuchi, había pasado un año del tsunami y un poco, bueno, la pregunta que yo me hacía en ese momento era ¿qué hago acá y cómo cuento esta historia? ¿Llegaste por el curador que te plantó las ganas de ir, de alguna manera? ¿O te invitó? ¿Cómo fue? No, yo venía muy metido en el mundo del agua porque Sí. venía de vivir como un isleño y quería conectarme también con una historia en relación al agua. Estaba buscando cuál. Bueno, Japón está rodeado, es una isla. Claro. Y él tenía familia en este pequeño pueblo, entonces era como una puerta para acceder a esta pequeña comunidad, una comunidad de 15.000 personas, con una familia local y poder empezar a vincularme, ¿no? con esta historia del tsunami. Viajo con Ihiro, hicimos un primer viaje. En ese momento, bueno, fui con mi hijita y con la mamá, en ese momento estábamos juntos. Larita tenía 4 meses y era, bueno, impresionante, digamos, estar ahí. Y estar ahí con un bebé también. Estar ahí con un bebé era... yo siempre cuento, la gente me la sacaba de las manos a Lara. Me la sacaban de las manos porque la veían y era como una señal de esperanza ver un bebé en esa ciudad destruida. Muchos de los que habían tenido hijos se habían ido a otras ciudades, digamos, no era un lugar para criar un niño. Bueno, llego en ese momento a Otsuchi y ahí comencé este proyecto que se llama Otsuchi Memorias del Futuro, que no sabía cuál era la historia y ni cómo iba a contarla. Las cámaras de televisión y toda la noticia ya se habían ido, ya no era noticia Otsuchi, ni el tsunami, había pasado un año. Pero para mí había una historia para contar, porque había gente que estaba todavía, digamos, sufriendo las consecuencias, sufriendo el olvido, ¿no? de que las cámaras se habían ido, entonces Ya no era noticia, entonces... Y bueno, es un proyecto en el cual trabajé durante 3 años, viajé varias veces a Otsuchi y bueno, empecé a vincular por un lado como podía, porque ahí, digamos, no hay mucha gente que hable en inglés, generalmente iba con algún traductor. Después empecé a dar talleres para gente local, talleres fotográficos, y venían fotógrafos que de repente estaban viviendo en Tokio y cuando fue el tsunami tuvieron que volver a las casas de sus padres, entonces abandonaron sus estudios de fotografía en Tokio
y estaban ahí. Entonces, bueno, empecé a dar talleres con ellos, a generar como una red. Y la pregunta que yo tenía cuando iba haciendo el proyecto era cómo poder, digamos, sanar este daño que había ocurrido en las personas, que obviamente tenía que ver con sus casas destruidas, con sus familiares o con sus amigos que se habían muerto, pero también con la memoria, ¿no? Esta memoria dañada. Y esta memoria dañada yo lo vi en un primer momento a partir de imágenes destruidas. Las fotos de las familias. Claro. Fotos de las familias. Se las llevó el agua. Se las llevó el agua porque parte de cómo ellos construyen las casas, que son sistemas antisísmos, las casas, digamos, están como amarradas a las bases, pero no es algo rígido, digamos. Entonces las casas tienen la posibilidad de moverse frente a un temblor que suceden permanentemente. Y cuando el mar entró, se las arrancó. Entonces muchas de esos álbumes familiares terminaron en el agua, digamos, y las casas terminaron en medio del agua, muchas desaparecieron, y algunas de las imágenes volvieron, algunas de las imágenes quedaron ahí. Ahí encuentro yo en un momento un álbum de fotos, que también fue como otro momento eureka dentro de ese proyecto, donde veo, bueno, todas las imágenes de una familia completamente desdibujadas, dañadas, llenas de agua, y eso me despierta una gran pregunta que era, bueno, ¿cómo contar? O mejor dicho, una respuesta, porque ese libro estaba contando la historia de la tragedia. Yo tal vez no tendría que haber hecho ninguna foto y agarrar ese libro. Ese era el libro, eso es lo que contaba la historia de la tragedia. Pero bueno, yo viniendo de la otra punta del mundo me tenía que vincular de alguna manera con esa historia y a través de las propias fotografías de la gente, de esas fotografías es que empiezo a vincularme. Y bueno, ahí hice un proyecto fotografiando a familiares, familias, en lo que eran los restos de sus casas, que era algo que yo veía en internet previo a viajar, veía que la gente volvía a sus casas destruidas y de alguna manera como para orar, para conectarse con muchos de los que habían perdido a familiares, iban a las casas de sus familiares. Entonces esas casas ya no eran una casa destruida, ya no era un espacio vacío, era un espacio que tenía una carga sentimental muy fuerte para ellos. Entonces, como yo venía sintiendo en mis imágenes, en mis fotografías nocturnas, que algo muy fuerte sucedía cuando yo estaba haciendo las fotos, cuando la gente estaba en silencio, posando. En el delta, bajo la luz de la luna, esperando que saliera la luna, y uno podía sentir esa energía de la luz, de la luna, de la gente en silencio, del entorno. Es que le empiezo a proponer a las personas, a las familias, de volver a esos lugares, a esas casas, y de quedarnos en ese lugar y poder hacer una imagen, digamos, generando esa escena, ¿no? Esa escena ya era conmovedora en sí misma, no es la imagen es un resultado, pero si uno estaba en ese momento, como había un montón, no sé, gente que me acompañaba, viendo esa escena, ya era conmovedora esa escena, claro. Digamos, la gente en las casas destruidas. Y de alguna manera esa gente que había sobrevivido a la tragedia. Lo que hice también en Notsuchi fue, ese proyecto, empezar a vincular estas fotos destruidas, estas fotos que de alguna manera sobrevivieron al tsunami, con los sobrevivientes. Y bueno, ahí empecé a trabajar con un trabajo un poco arqueológico, podría decir, o de recuperación de colores. Empecé a tomar los colores de estas fotos destruidas que yo había encontrado, que muchos de los colores habían aparecido después del tsunami, y tal vez con esta idea de recuperar algo bueno dentro de la destrucción, encontré estos colores que habían sido creados por el tsunami. Claro. Y con esos colores empiezo a colorear, a pintar, ya más, como un pintor real, coloreando las fotos mías que eran en blanco y negro. Las primeras fueron en blanco y negro. Las primeras en blanco y negro, sí. Y las empiezo a colorear con estos colores, ¿no? Los colores que sobrevivieron al tsunami y la gente que sobrevivió, de alguna manera unidas, ¿no? Y vuelvo a eso, ¿no? Digamos,
con mucho respeto, ¿no? Porque uno toca una historia que tiene mucho dolor, pero también con la seguridad de poder, digamos, del compromiso, de estar ahí, de estar yendo, de estar conectándose con el lugar y estar ayudando de alguna manera, ¿no? El gobierno de Otsuchi, después de 4 o 5 viajes, ya entendió de alguna manera que parte de la recuperación de la tragedia esta tan terrible, que en Otsuchi mató al 10% de la población. Wow. Sí, todo el mundo conocía a alguien que había fallecido. Y el gobierno entendió que, bueno, parte de la reconstrucción no tenía que ver solamente con lo que ellos estaban haciendo, que era levantar el terreno, construir las casas, etcétera, sino como lo que había quedado en una ciudad, en un pequeño pueblo completamente disgregado socialmente. Y mi trabajo, bueno, estaba hablando sobre eso, sobre la memoria. Pero un poco volviendo a lo que decís, proyecto o descubrimiento. Uh-huh. Yo cuando pensé que el proyecto estaba terminado, digamos, mi trabajo ya había terminado, había hasta publicado el libro, estaba en proceso, el gobierno de Otsuchi me invita a hacer una exhibición. Y yo decía, bueno, yo exhibir mis fotos, no sé, me parecía como, no sé por qué, pero irrespetuoso ir yo a exhibir mis fotos y mostrar la tragedia, como que tenía que seguir vinculándome con el lugar. Y la forma que encontré fue proponer hacer una exhibición colectiva, no solo mía, ¿no? Digamos que estuviese mi foto, estuviese mi trabajo, pero también invitar a fotógrafos de la zona, estos fotógrafos que habían vuelto y que, bueno, que ellos también documenten, que ellos también cuenten la vida de cómo era Otsuchi. Y también invitamos a estudiantes de escuelas secundarias y les dimos cámaras descartables y ellos también tenían la tarea de fotografiar su vida, ¿no? Y tal vez, bueno, lo que descubrí fue que el proyecto termina cuando hacemos esa gran exhibición, que fue, por un lado, la primera exhibición grande que se hizo de fotografía en la historia de Otsuchi. Y que además, un conjunto, no sé, de 300 imágenes que contaban lo que había sucedido, o lo que era Otsuchi después del tsunami. En un momento donde tal vez la gente no quiere, o sea, lo que se mostró después del tsunami es la destrucción, pero lo que era Otsuchi... Sí, reconstruir la memoria o volver a tener memoria cuando se había perdido, ¿no? Exacto, sí. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, esto lo contás también en tu charla de TEDx Río de la Plata, que está espectacular. Sí. La vi varias veces y siempre me emociono con todo eso. Y también haces ahí en la charla un paralelo con tu propia vida, ¿no? De cómo esto es tu propia vida. Lo que decíamos al principio de que toda ficción tiene algo del autor adentro, ¿no? Exacto. Que esto ni siquiera es ficción, pero es tu mirada de ellos y tu vida mostrada a través del arte, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, sí, lo que sucede mientras estoy haciendo Otsuchi es que vivo como un pequeño tsunami en mi vida, claro. que es cuando me quedo solo con mi hija, porque su madre decide irse a vivir a otro país y yo me quedo criándola solo con un bebé de 1 año. Y yo, que era más isleño, ¿no? Medio rudo, grandote, ¿no? De venir de cargar troncos. Y bueno, y estaba contando la historia de vidas destruidas, de vidas arrasadas. Y en un momento, bueno, en medio del proyecto yo tengo que cortar. Tengo que cortar de alguna manera, porque no podía viajar a Japón con un bebé. En ese momento no podía salir del país con ella. Tuve como 2 años donde tuve que frenar el proyecto. Y frenar un montón de cosas que venían sucediendo con mi fotografía. Y que creo que fue el gran aprendizaje tal vez que tuve en ese momento. Yo con La Creciente, con el proyecto del Delta, había ganado un montón de premios en la Universidad de Boston, la National Geographic. Me habían elegido el fotógrafo del año en Londres. Estaba como lo que se dice en la cresta de la ola. Claro. Y decía, bueno, nada, no puede salir nada mal. Bueno, entonces, y de repente me quedo solo
durante 2 años no trabajo, a ver, entre tener que reconstruirme, tener que adaptarme a esta nueva vida, a esta nueva forma de estar con un bebé, y ver también cómo todo lo que ha construido a nivel profesional se empieza a caer, porque la galería, la mejor galería con la que estaba trabajando, de repente un día me entro a la página web, no estoy más. Después, claro, Claro. Entonces digo, de estar allá arriba, uno piensa que cae, ¿no? Bueno, en ese momento sentía, no, se me está cayendo todo lo que había construido, ¿no? Y fue como un momento donde sí, tuve que empezar a reconstruirme, con muchos sentimientos agridulces, ¿no? Porque a la vez estaba viviendo el amor más puro que puede ser, que es estar con un bebé, criándolo. Y bueno, y Otsuchi fue un gran paralelismo para ese momento de la vida. Una metáfora que retroalimentó lo que te pasaba en la vida personal. Exacto. Está buenísimo. Me decías que cuando caíste en un momento de la historia de la fotografía o un momento en el mundo de la fotografía muy especial y que eso hizo que tuvieras mucho impacto. Contame un poquito cómo era esa situación y cómo funcionó. Bueno, la fotografía creo que históricamente se mueve su lenguaje o evoluciona a partir de los descubrimientos, a partir de las invenciones. Ajá. Eso es algo de lo que me apasiona, ¿no? Históricamente, ¿no? La fotografía es un invento. Y cada avance tecnológico hace que su lenguaje cambie completamente. Okay. Y es algo en completo desarrollo, ¿no? En completa evolución. Permanente evolución. Y cuando comienzan todo el auge de la fotografía digital, ya el fotógrafo documentalista no es el que... A ver, yo empecé a trabajar como fotógrafo y el fotógrafo era el que sabía manejar una cámara profesional. Claro. Digamos, no habían cámaras que pudieran sacar muy buenas fotos apretando un botoncito, ¿no? Estaban las point and shoot, Sí. que eran las que sacaban fotos muy malas, algunas tenían autoenfoque. Ajá. Y una cámara profesional no la sabía manejar Cualquiera. mucha gente, ¿no? Ujú. Entonces había que saber revelar, había que tener un montón de técnica también de laboratorio, ¿no? De química. Y bueno, y cuando comienza la etapa digital, lo que sucede es que ya el que documenta la historia no es el fotógrafo profesional, sino el que está más cerca de la historia. Claro. Y entonces ya no importa cuán buenas son las imágenes, sí importa, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar ahí. Y el que está ahí no es solamente el fotógrafo, sino generalmente la gente común. O que tiene un teléfono, o que tiene... No sé, yo me acuerdo una de las... No sé, de los hitos de la historia reciente cuando lo encuentran a Gaddafi. No sé, por ejemplo, que estaba escondido, el dictador que lo... Bueno, las imágenes son de teléfonos muy básicas, de cuando la gente... Entonces, ¿qué pasa en ese momento con la fotografía? Ya los medios empiezan a tomar esas imágenes y ya el fotógrafo empieza a ser menos importante el fotógrafo de staff de una revista o de un medio, sino, bueno, empiezan a tomar imágenes de otras. Y la fotografía empieza a cambiar mucho por eso, porque se hace muy masivo el uso de los medios digitales. Y eso hace que los que veníamos trabajando desde la época en que el fotógrafo era el que sabía manejar la cámara, por un lado empezamos a tener menos trabajo y por otro lado eso nos habilita a empezar a contar historias de una manera alternativa. Y hay un montón de casos, obviamente no soy el único, de fotógrafos que veníamos muy preparados, tanto técnicamente o como a nivel, trabajando en el lenguaje fotográfico, que empezamos a contar historias documentales de otra manera. La Creciente lo que tiene tal vez de particular en ese año, que fue publicada en el año 2010, es que es un proyecto que documenta una pequeña población que no había sido muy documentada, los isleños,
creada de una manera muy particular, porque el fotógrafo se va a vivir al lugar durante un par de años, y donde está trastocado digamos, como una de las bases de la fotografía documental, que es capturar el momento, ¿no? Entonces yo no capturé el momento. Lo recreaste. Yo observé el momento. Claro. Lo recreé. Y los actores es la gente real. O sea, la gente real está actuando su propia vida. Entonces eso creo que fue un gran impacto, porque obviamente había una gran discusión. ¿Pero esto es documental o no? Todavía en ese momento había como una gran dicotomía, ¿no? Claro. ¿Qué era lo documental y qué no era lo documental? Claro, había etiquetas muy, muy firmes, sí, ¿no? Sí, creo que con el tiempo se diluyeron un poco, sí. ¿no? Pero estaba esa, bueno, ¿es documental, no es documental? Y sí, es documental porque está retratando gente real. No, pero no es documental porque la escena está armada. Entonces, bueno, claro. En realidad no entraba en ninguna casillero. Yo generalmente cuando aplicaba a premios y no entraba en casillero. Claro, no sabías dónde entrar, en qué categoría entrar. Claro, no, en el de WordPress Photo, que era el premio más, no podía participar porque no era algo documental. De hecho, me acuerdo que cuando tuve una entrevista con la editora general de National Geographic, cuando me dieron un premio, ellos, y me dijeron, mira, tus imágenes me encantan, pero nunca van a ser publicadas en National Geographic porque son fotografías muy alternativas. Claro. Entonces, eso, de alguna manera no es documental. Pero fue cambiando todo. Inclusive la National Geographic en un momento abrió una sección que se llamó Proof, como pruebas, donde empezó a incluir este tipo de proyectos. Porque también se dio cuenta, según mi visión, que había otra forma de contar las historias. Y un montón de fotógrafos que estaban contando de otra manera. Ahí, bueno, de hecho, publiqué en National Geographic el proyecto de Otsuchi, que además de ser fotografiado de noche y con esta técnica, eran fotografías pintadas a mano. Claro. Entonces, y sin embargo, tenía un valor documental para ellos, ¿no? Entonces creo que la Creciente es un ejemplo, no solamente, bueno, no solo un trabajo, sino un ejemplo de un momento de la fotografía. Después pasaste de mucha agua en el delta y en Japón con un tsunami a la falta de agua, que también te obsesionó en África, ¿no? En África, sí. Ahí me convocó una ONG, Oxfam, para ir a trabajar en Kenia, en el norte de Kenia, en una región que se llama Turkana, donde, bueno, es una región donde el 95% de la población está debajo de la línea de la pobreza y que estaba sufriendo continuas sequías. Y también fue un desafío, ¿no? Porque fue el primer proyecto, digamos, por encargo, que me hicieron con mi estilo. Fue la primera vez que me llaman a hacer un proyecto, porque siempre que me han llamado como fotógrafo previamente a eso, no era con un estilo mío, era para fotografiar como la gente, el cliente quería. Claro. Pero acá me dijeron, no, queremos que lo cuentes de tu manera. Y yo decía, bueno, pero es una manera... O sea, a mí me daba como mucho miedo, tal vez por un exceso de respeto a la situación, porque había gente que estaba muriendo de hambre, literalmente, ahí en la zona. Y yo decía, pero bueno, la gente está muriendo de hambre en este pueblo, en este lugar, y yo voy a ir a fotografiarlos de noche con la luz y con mi obsesión con el color, y no sé, estaba con un montón de dudas, realmente. Pero el aprendizaje fue genial de ese proyecto, porque un poco la idea rectora era trabajar con los sueños de esas personas, ¿no? Y realmente entender que la gente, aún en esas situaciones desesperantes, necesita seguir, digamos, viéndose bien, sintiéndose lindo, sintiéndose observados, pasando un buen momento. O sea, los momentos de las fotos que hacíamos, gente que también muchas veces no se habían fotografiado nunca, y estando de noche con toda la familia. Por ejemplo, una de las imágenes que se llama Familia bajo las estrellas es un clan tribal adelante de una pequeña choza hecha como con varillas.
Y están todos los niños sentados, muchos, no sé, algunos niños tenían como unos juguetes hechos con alambres, autos hechos con alambres, las mujeres todos con unos trajes de coloridos. Y era la primera vez en la cual estaban de repente todos en silencio durante varios minutos y era una sensación muy graciosa para ellos. Entonces era un momento donde se iban de su cotidianidad a algo nuevo, había alguien que los estaba observando y yo, digamos, lo que aprendí fue justamente que si uno lo hace con respeto y uno va realmente queriendo conocer al otro, uno se puede tomar esas licencias, uno puede, digamos, desarrollar arte inclusive en estos lugares. Bueno, la conclusión de ese proyecto fue que un poco lo que yo creo, que también hay ciertas historias que nos cuesta ver, nos cuesta digerir y que está bueno verlos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, África. Si uno piensa en África y la hambruna en África, ¿no? Uno de repente ve las imágenes de los niños con la pancita inflada por la Biafra, ¿no? Y esas imágenes desgarradoras. Pero esas imágenes desgarradoras ya mucha gente no las quiere ver. Porque tal vez porque ya lo vimos mucho, o porque la gente también necesita ver las cosas de otra manera. Y creo que lo que logré con ese proyecto fue justamente que se pueda ver de otra manera esas historias, que puedan ver con belleza, ¿no? Y creo que la belleza es un gran elemento de cambio, es un gran comunicador. El resultado fue que Oxfam pudo juntar recursos, donaciones, porque se exhibió el proyecto en Londres, etc. Y con esas donaciones pudieron hacer trabajos durante 3 años más en la zona. Entonces sí tuvo un impacto real, ¿no? Y bueno, eso fue un gran aprendizaje. Está buenísimo. Hay algo muy lindo, Ale, del proceso de encontrar la voz, ¿no? Del artista en este caso, pero en general trato de extrapolar y de hacer más general de cómo a lo largo de nuestras vidas, hagamos lo que hagamos, en algún momento encontramos nuestra voz. Ojalá, ¿no? Sí. Y a vos se te dio de alguna manera cuando fuiste encontrando esto a través de Cabo Polonio y después en el Delta y Otsushi y después en África y en tantos otros lugares más donde estuviste. Y fue muy simbólico que te pidieran venir a contarlo con tu voz acá a África, porque antes venías de no sabemos en qué categoría ponerte, ¿no? Cuando uno encuentra una nueva voz que es original, no entra en ninguno de los casilleros y es difícil de clasificarla y es una señal de que es nueva, que es fresca, que es original de alguna manera, ¿no? A mí me gusta mucho eso y observo eso en mucha gente y trato de buscarlo en mí mismo, ¿no? De cuál es mi voz. Obviamente me queda demasiado grande esa palabra, pero me fascina ese proceso, ¿no? Porque ahora tenés tu identidad y la gente ve una foto de esto lo debe haber sacado Ale, ¿no? O sea, cuando yo reconozco un sello personal muy fuerte, ¿no? En lo que haces. ¿Cómo lo vivís todo eso? Bueno, no lo vivo tan... Como vos lo contás, suena muy bien, pero yo vivo en una crisis permanente con mi trabajo. Claro. Permanentemente. Ajá. Me aburro muy fácil y siempre entiendo que muchas veces mis imágenes son reconocibles, pero yo todo el tiempo estoy tratando de buscar... A ver, cuando trabajo yo creo que tengo dos... Tengo por un lado lo que llamo la sopa creativa. Ajá. Es una sopa donde yo voy empezando a poner un montón de ingredientes. Depende de la historia que voy contando. En esa sopa creativa lo que pongo son las músicas, las leyendas, las historias, lo que voy leyendo, lo que veo en internet. Y todo eso que voy investigando es lo que digamos, meterme en el proyecto realmente. Y por el otro lado está el cajón de los juguetes. Esos son como mis dos grandes cajones, ¿no? El cajón de los juguetes son todas las herramientas que quiero hacer, todo lo que tengo ganas de hacer con la fotografía. No sé, esto de la fotografía pintada, la fotografía nocturna, trabajar con colores, trabajar en blanco y negro. Y eso es algo que todavía tengo un montón de herramientas que no utilicé y que quiero utilizar.
por eso me cuesta encasillarme un poco. Claro, sí, sí. Pero bueno, siempre estoy como en una gran crisis de decir, no, bueno, pasemos a otra cosa, pasemos a contarlo de otra manera. Claro. Y fue muy divertido cuando nosotros en TEDx Río de la Plata también te encargamos de alguna manera o confabulamos en hacer imágenes con tu sello de lo que pasaba en el Teatro Colón, repleto de gente, y después en el Movistar Arena, donde hicimos otra foto hermosa. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, muy hermoso. Bueno, hacer la charla TED fue realmente algo excepcional, porque fue una forma de poder conceptualizar y de poder vincular la propia vida con el arte que uno hace, y además un desafío de pararse frente al Teatro Colón lleno de gente, y bueno, y el momento de la propuesta esta de poder trabajar con estas imágenes fue, bueno, muy hermoso. A ver, tener la posibilidad de tener todo el Teatro Colón lleno de personas iluminadas. Yo estaba en ese momento trabajando un proyecto que lo comencé un poco después de mi viaje a Japón, que tiene que ver con los teléfonos y con las pantallas, con el mundo digital, de alguna manera. Y la foto que hicimos en el Teatro Colón tiene que ver con eso, donde invitamos a cada una de las personas que agarran la pantalla de su teléfono y utilizamos las pantallas como colores. Entonces cada persona eligió un color, ¿no? Y fue maravilloso porque eran, no sé, cerca de 2.000, 3.000 personas. Cada persona con su teléfono y la pantalla en un color. Bajamos las luces del Teatro Colón casi al mínimo, que era una casi penumbra. Y bueno, y fui fotografiándolos, aparte por partes. Después es una imagen que se compone. Y todas las personas tenían un color, y el color que habían elegido. Y bueno, es una foto que expresa mucho, porque si bien cada persona pudo elegir su color, vos te das cuenta que al final es una imagen multicolor. Y eso es un reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? Eso fue una de las imágenes. Y la otra imagen que hicimos juntos, que fue una propuesta de H, que me dijo... yo venía haciendo algunas fotos donde escribía en el aire, con una linterna, y me dijo, ¿y por qué no, si la gente escribe en el aire? Y yo dije, es espectacular, bueno, pero ¿cómo hacemos para que 10.000 personas, en Movistar Arena, que fue espectacular, escriban en el aire a la vez? Digo, porque todos tienen que escribir en el mismo momento. Entonces fue como una orquestación de estas 10.000 personas que había que, durante un lapso de 2 segundos, tenían que escribir moviendo la linterna de su celular. Moviendo la linterna de su celular. Entonces le dimos la opción de que hagan un corazón o que escriban la primera letra de su nombre. Y la gran mayoría escribió la primera letra de su nombre. Y bueno, y la imagen es espectacular. Es una gran sopa de letras. Es una imagen muy panorámica, donde todo el mundo escribió. Y bueno, fue una experiencia muy hermosa. Aparte de que es hermosa esa foto, me encantó hacer zoom y encontrar gente que se quiso divertir también, ¿no? Y eso lo hicimos un poquito juntos, de que algunos coordinaron entre amigos que estaban ahí, de mandar algún mensaje escribiendo letras cada uno que componían ciertas palabras, ¿no? Sí. Y eso fue muy divertido también. Eso está bueno, estuvo muy bueno eso. Sí. Hay algo de esas fotos que hicieron que esos eventos sean especialmente memorables. Hay mucha gente que fue a esos eventos y recuerda más esa foto que cualquier contenido de charlas, que estuvieron buenísimas también, digamos. Pero hay algo de la experiencia de ser parte de esas fotos. Así que ni me imagino la gente que está un mes preparando esa foto con vos y que está quieto durante no sé cuánto tiempo para que vos los ilumines. Si nos produce eso, una foto que nos llevó 5 o 10 segundos en ese momento, lo que debe vivir esta gente en cada uno de los lugares que vas debe ser re fuerte, ¿no? Y creo que debe ser inolvidable de alguna manera esos momentos. Sí. Y bueno, y volviendo por un segundo a tu charla en 2018 en el Teatro Colón, a mí me impactó mucho ahí, en ese proceso de preparación de charla fue cuando te conocí, y la charla para mí quedó hermosa porque hay como un arco narrativo que cierra por todos lados, está muy, muy linda contada, y también ahí se ven las fotos y todo eso, así que
Si alguien está viendo o escuchando esto, vayan corriendo a ver la charla de Ale, que está espectacular. Estoy un poquito frustrado, inclusive tengo hasta bronca, que las conversaciones muchas veces en la sobremesa con amigos terminan siempre hablando de política, de deporte y de algún escándalo de la farándula. Y no está mal que hablemos de esas cosas, pero de vez en cuando está bueno hablar también de otras cosas. Para disparar otros temas de conversación, creamos el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de naipes que ya tiene su volumen 1 y su volumen 2 y que ya miles de personas están usando en diversos países del mundo para prolongar la sobremesa hasta altas horas de la noche. Si querés el tuyo, podés comprarlo en aprenderdegrandes.com/el juego. Hay un tema que me viene obsesionando, Ale, y que quiero que lo pensemos juntos o que me ayudes a pensarlo. Y es esta idea de que mucho de lo que nos define a cada uno de nosotros, a los seres humanos, no es tanto los contenidos de lo que estudiamos o de lo que trabajamos o de lo que hicimos, sino más la lente con la que vemos el mundo. O sea, cada uno de nosotros va por el mundo y te pasan cosas por adentro y tratás de unir eso y vas tomando decisiones, yendo para allá o para acá. Y eso tiene que ver mucho con los modelos mentales que tenemos de cómo funcionan las cosas y de con qué lente vamos viendo el mundo, ¿no? De qué, a qué le prestamos atención, a qué no, qué nos importa, qué no nos importa, qué nos da bronca, ¿no? Qué querríamos que fuera distinto, ¿no? Y creo que muchas veces en nuestra historia pensamos mal, siento, para ser provocador un poco, la forma en que elegimos qué estudiar o a qué dedicarnos. Porque en general lo hicimos pensando en, bueno, qué hacen mis amigos, cuando uno elige una carrera, por ejemplo, qué hacen mis amigos o qué materia me gustó en la secundaria, entonces hago eso porque me gustó, justo tuve un buen profe de matemática, claro, entonces estudio ciencia o cosas de ese estilo, o un buen profe de literatura y entonces voy a estudiar letras. O porque tenemos una fantasía de alguna salida laboral, o porque tenemos un mandato paterno, materno, familiar, social, lo que fuera, de mi hijo el doctor, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la verdad es que ninguna de esas cosas son tan relevantes, porque la gente con tus amigos de hoy por ahí no son los de mañana, quizás ese profe de la secundaria era el profe, bueno, no necesariamente te gusta la materia o lo que estudiaste, sino porque el profe te la hizo pasar bien. El futuro laboral no tenés ni idea, con lo cual basar una decisión hoy de qué estudiar porque dentro de 5, 10, 20 años vas a trabajar de eso, andás a ver si existe ese trabajo, ¿no? Entonces siento que las herramientas o los criterios por los cuales debiéramos decidir qué estudiar o de qué trabajar deberían estar más asociados a qué lentes queremos usar para ver el mundo. Porque andás a ver qué mundo vas a vivir y entonces me intriga mucho y le estoy preguntando a muchos de mis invitados acá en Aprender de Grandes, ¿con qué lente ves el mundo? O sea, ¿cómo, cuando vos sale por el mundo, ¿no? Con tu historia que nos contaste mucho hasta ahora, ¿no? De fotografiar, del arte, de acercarte a la gente, de visitar lugares y conocerlos de otra manera. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo ves el mundo vos? ¿Podrías compartirlo de alguna manera? Wow, qué buena pregunta. Creo que es una pregunta-respuesta también, porque me gusta lo que decís. Estamos en un momento en el cual creo que hoy más que nunca es todo impredecible, ¿no? El futuro es impredecible. Lo hemos aprendido recientemente, ¿no? Que hay una sola verdad en esta vida, una sola certeza en esta vida. ¿Con qué? A ver, creo que yo en mi experiencia estudié lo que quise. No tuve por suerte no tuve el mandato. Y también por desgracia, porque creo que también hay algo de la tranquilidad, ¿no? De saber de lo que uno tiene que hacer, de lo que uno tiene que, digamos, que te la puede dar un montón de cosas. Te la puede dar un padre, te la puede dar una religión, te la puede dar... y yo no tengo como una gran guía, ¿no? Siempre me hubiese gustado encontrar un gran guía que me dijera, bueno, anda por acá, anda por allá. No me pasó eso, no me pasó. Estudié mi pasión de chico, que fue la fotografía. Y creo que mi lente tiene que ver con inventar un mundo, es un poco eso.
¿no? Un poco de esto lo que te contaba de la historia de lo que hablaba con la psicóloga, inventar un mundo. Eso es lo que voy viendo en cada proyecto que voy haciendo. Creo que lo que hay es eso, es como inventar a partir de una historia, a partir de una realidad, inventar algo, una forma nueva de verla, creo como una reversión del mundo. Como que trato siempre de, este mundo no me gusta mucho. Entonces trato de mostrarlo y trato de vivirlo de otra manera, muy alternativa siempre. Creo que tal vez lo que me define es eso, es ir un poquito a contracorriente. Uh-huh. Creo que es ser mínimamente rebelde en todo. Está bueno, me encanta la idea de construir, con los datos que hay, construir una nueva narrativa, ¿no? Un nuevo mundo que no es decir son otros los datos, sino que esos datos los coso, los hilvano de otra manera y cuento historias, en tu caso a través de las imágenes, que resignifican mucho de eso, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Yo desde muy chico me vinculé con gente grande, siempre. ¿Grande de edad? Grande de edad. Mira. Grande de edad. Siempre de chico era el que me quedaba hablando con la gente mayor. Me interesaba mucho hablar con la gente mayor y más en la adolescencia. En la adolescencia eso se potenció. O sea, tenía amigos, tenía un grupo de amigos porque hacía un deporte, entonces, pero no me llenaba tal vez tanto hablar con mis amigos, sí hablar con la gente mayor. Y creo que eso también me dio cierto, no sé, darme cuenta que la gente mayor son niños que envejecieron. Claro. ¿No? Verlos así, perderles un poco el respeto, ¿no? En el sentido de tienen la experiencia y eso es valiosísimo, ¿no? La experiencia, pero en su ser yo lo veo hoy en día. Yo voy caminando por la calle, muchas veces hago este ejercicio, voy caminando por la calle, veo a la gente grande y trato de imaginarme cómo eran de niños, hasta visualmente, ¿no? Y hoy que ya estoy creciendo, que ya estoy tengo 46, cada vez más me pasa eso de ver que hay que perder un poco ese respeto, pero no para faltar el respeto, claro. Justamente para valorar y para comprender, ¿no? Y creo que también, bueno, en los adultos hay que comprender que son niños que envejecieron y que necesitan la comprensión y bueno, no sé por qué me fui al tema de los adultos, pero sí, es un poco esa mi visión. Creo que es una visión un poquito irreverente de no dar nada de lo que me contaron por sentado y un poco descreer de casi todo y creer en el mundo que voy armando. Ale, después te moviste al fuego. El fuego te empezó a interesar o a llamar la atención y empezaste a sacarle fotos al fuego. Sí. Contame alguna historia de eso. Bueno, la historia del fuego viene... A ver, podría comenzar con el fuego cuando en el año 2020, en la pandemia, me quedo varado de alguna manera en la Patagonia. Estaba de viaje con mi hija, estábamos viajando en Patagonia y bueno, empezó a cerrarse el mundo, a cerrar las fronteras por el tema de la pandemia y nos quedamos varados ahí en la Patagonia. Decidimos no volver a Buenos Aires. En principio eran 15 días, ¿no? Porque íbamos a volver un sábado y el viernes anuncian que el lunes no iba a haber clases. Ya estábamos medio atrasados, íbamos a volver 2 semanas más tarde del comienzo de las clases. Y ese hecho hizo que no volviéramos esos 15 días que se transformaron en 9 meses. Wow. Esos 9 meses los vivimos en una pequeña cabaña en medio del bosque en la Patagonia, en una cabañita, una tiny house de 6 metros por 3. Y ahí empezó a crear todo un proyecto de fotos
que tiene que ver con una visión de la naturaleza, de alguna manera atravesada por el mundo digital. Porque, bueno, si bien estábamos en medio de la naturaleza, nuestra forma de sobrevivir, más allá de las cuestiones prácticas de cómo conseguir el alimento, etcétera, era, bueno, vincularnos con el mundo, a través del mundo digital, como lo estaba haciendo, bueno, toda la humanidad, ¿no? Claro. Nos volcamos todos al mundo digital. Y yo empecé a crear imágenes para contar esa historia, ¿no? Esa historia de la naturaleza atravesada por este mundo digital. Y en un momento empiezo a trabajar con fuego, porque el fuego para mí comienza a ser como un elemento obviamente es un elemento de transformación. Y me armo una antorcha, que era como una T, ¿no? Donde la parte horizontal de la T medía 3 metros de largo, que la prendo fuego, ¿no? Eso es en el invierno, en la época de lluvias, donde ahí digamos, es completamente seguro prender fuego, está todo completamente húmedo. Y empiezo a hacer unos caminos de fuego, llevando esta antorcha, que era como una cruz a la noche, ¿no? Entonces yo la prendía a fuego y me iba caminando por algunos caminos, a veces por el medio de un bosque, con esta antorcha de fuego durante, no sé, las fotos duraban 6-7 minutos. La cámara, el obturador estaba abierto y ese fuego, que era una linita, se empezaba a transformar como en una especie de río de lava, ¿no? Era como una especie de caminos de fuego, ¿no? Todo. Y venía, bueno, obsesionado con ese elemento porque para mí era un elemento transformador, esta idea de quemar todo para que vuelva a resurgir algo nuevo, ¿no? Y yo un poco lo que trataba de expresar en esas primeras imágenes de fuego era quemar lo viejo para volver a reescribir, ¿no? Había muchas cosas que tal vez todos, no sé, la gran mayoría pensaba, bueno, hicimos varias cosas mal para llegar a esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué no volvemos a reescribir un montón de las bases? Y ahí empiezo a trabajar con el fuego. Eso fue en el año 2020. Y casualmente la vida me pone frente a un gran incendio en marzo del 2021, al año siguiente, que es este incendio devastador que ocurrió en la comarca andina, en la zona de Lago Puelo, El Hoyo y El Bolsón, donde, bueno, se dio como la tormenta perfecta. Un día un mes de mucha sequía, con las temperaturas promedio superando cualquier marca histórica, temperaturas de 35 grados para arriba, sin lluvia un mes, y ese día ocurre un viento de, no sé, casi 100 kilómetros por hora que sopla del norte hacia el sur. Siempre el viento ahí va generalmente del sur hacia el norte, pero ese día fue como la tormenta perfecta y ocurrió un incendio devastador que en 6 horas quemó cerca de 500 casas, quemó 13.000 hectáreas de bosque y se me venía para mi casa. Entonces, bueno, ahí el vínculo con el fuego, digamos, paradójicamente que yo venía trabajando con eso, se me viene a la propia casa este incendio. Y ahí, bueno, empiezo a agarrar la cama. Primero armo toda la casa como para evacuar, porque no sabíamos cuándo podía llegar. Y agarro la cámara y con este espíritu de fotoreportero me voy a fotografiar. Y empiezo a documentar, y bueno, hice toda una documentación que creo que con el tiempo va a ser una documentación histórica sobre este incendio. Y me quedo trabajando 6 meses en el 2021 ahí en la comarca sobre, bueno, las consecuencias del incendio. Es un poco, lo vinculo con el proyecto Otsuchi porque fue una gran tragedia. Hablo también del hogar ahí. El hogar es una temática que está en muchos de mis proyectos. El hogar, la casa como representación del hogar, ¿no? En muchas de mis fotos hay casas, ahí está, o está la ausencia de la casa. Y empiezo, bueno, a documentar qué había pasado en ese incendio, digamos, porque el incendio es lo que está en la superficie, pero debajo del incendio, como si fuese en un iceberg, hay un montón de capas y un montón de cosas que hicieron que ese incendio se produzca o se produjera.
En el caso de la Patagonia, bueno, es una tierra realmente muy convulsionada también socialmente, porque si bien uno va de viaje turísticamente, es hermoso, bueno, es una tierra que es muy reclamada por gente, de hecho, los grupos mapuches, por gente, no sé, extranjeros que se fueron a vivir y que adoptaron un lago como suyo, Claro. digamos, todo el mundo, ¿no? Como siento que busca reclamar esa tierra, y el fuego, de alguna manera, es lo que desnuda todo ese entramado social. Cuando ocurre el incendio, se buscan los culpables. Ajá. Y cada uno tiene una teoría diferente. Claro. No, fueron las mineras. No, fueron los mapuches. No, fueron los hippies. No sé, todo el mundo tiene una teoría diferente. Pero bueno, ahí el fuego se transformó en un elemento muy potente para mis imágenes. Es un proyecto que de hecho ahora estoy exhibiendo, que se llama Arde, y que documenta esa historia. Es muy, muy, muy fuerte. ¿Tenés, Ale, un proyecto que te gustaría hacer que todavía no se dio la oportunidad? ¿Soñás con algún día voy a...? Sí, tengo ganas de meterme un poco más en el mar, pero más mar adentro. Tengo muchas ganas. Me parece, bueno, un territorio hermoso. No sé cómo. A ver, tengo ganas de contar las historias sobre lo que sucede con la pesca. Bueno, hay una foto que es paradigmática que publicó la NASA, que es una foto nocturna de la Tierra donde se ve una ciudad en el mar. Son las luces de los barcos. Que son las luces de los barcos pesqueros. Justo en el límite de las 200, el límite exterior, ¿no? de Argentina, de 200 millas náuticas. Todos los barcos que pescan calamar. Bueno, eso es algo que me parece como alucinante. Me encantaría en algún momento poder contar una historia sobre el mar. ¿Te imaginas en uno de esos barcos estando? Sí, meterme en algún barco, embarcarme. Siempre tengo como esa fantasía de embarcarme en algún viaje. En algún momento quería hacer un viaje por el río Paraná, y remontando el Paraná. Sí, en el barco. Me encanta navegar. Entonces, bueno, sí, es una de las historias. Y tengo historias que estoy trabajando hace muchos años que, bueno, que en algún momento espero publicar. ¿No? Claro. En algún momento espero ¿Alguna sacar que puedas compartir o quieras compartir? No, bueno, creo que la gran historia es la historia de cómo... la historia con mi hija. Claro. Esa es la historia creo que es el proyecto de mi vida ese, ¿no? Ajá. La historia de cómo la fui criando, sobre todo en los primeros años la crié solo. Entonces, bueno, esa historia que me parece que la vida me puso la posibilidad de poder, como fotógrafo, narrar esa historia en primera persona y, bueno, y contar algo que tal vez no es lo más común, porque lo más común, lamentablemente, es que los que se van son los padres. Y el varón. El varón, el claro. hombre. Sí. Ahora, por suerte, ya hay un montón de formas de familia y de realidades, y eso, digamos, me parece que está buenísimo, y que también me ayudó mucho también que, digamos, criarlo sola en este momento, ¿no? Que no es lo mismo que tal vez hace, no sé, 20, 30 años. Pero bueno, es una historia que lleva tiempo, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando, por ejemplo, hago la revisión de portfolios y la gente me empieza a mostrar historias, la fotografía es un gran psicoanalista, la fotografía, ¿no? Es una gran forma de atravesar traumas. Y lo veo siempre, que la gente viene y me trae historias de, no sé, de su familia, un familiar que murió, pero creo que para poder contar esas historias uno tiene que poder dar como la vuelta completa. Digamos, uno no puede trabajar desde el dolor, o sea, puede trabajar desde el dolor, pero para poder generar un impacto positivo, que es lo que yo quiero, en el otro, uno tiene que haber sanado, uno tiene que haber podido, en definitiva, perdonar y perdonarse.
Entonces, es un proyecto que yo lo quiero publicar de hace, no sé, 10 años, pero obviamente hace 10 años iba a publicar una cosa y ahora voy a publicar otra. Y bueno, es un proyecto hermoso porque, digamos, tal vez nunca hubiese elegido criar solo a una nena y tal vez en su momento me parecía una tragedia y es una experiencia de las más alucinantes, o sea, es la experiencia más alucinante que tuve y bueno, digamos, que tengo en la vida. Claro. Y bueno, y ahora estoy escribiendo mucho esas historias, ¿no? Esas anécdotas que muchas son graciosas, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, estar cenando con el grupo de las mamis en el jardín, con 10 mamis, 10 mamis y Ali se llamaba el grupito. Y bueno, y todas esas historias contadas desde un padre fotógrafo, que tuve la posibilidad y bueno. Ibas sacando fotos. Sí. Tenés mucho registro de todo eso. Tengo mucho registro, que es una técnica completamente diferente a lo que venía haciendo porque es una cámara Polaroid. Entonces empecé a sacar fotos con Polaroid. Analógicas. Sí. Esas Instax que no tienen una calidad, digamos, que es lo que me caracteriza a mi imagen y son fotos muy de la cocina, del baño, de ir a un viaje, de estar dándole la mamadera, digamos, toda la vida son 2000 imágenes que van narrando los primeros 7 años. Y ahora lo que estoy haciendo, estoy escribiendo esas historias, estoy interviniendo las fotos, las estoy pintando, como que estoy contándolas. No sé cómo va a terminar, creo que en algún momento Lara va a intervenir, también, claro. va a meter mano, porque ya... y bueno, ese creo que es el proyecto, el que más tengo ganas de contar. Y que me parece también es un proyecto que puede interesar. A mí en estos años, viste, como uno piensa, sos el único. No soy el único, hay un montón de personas que viven eso. Tanto hombres como mujeres y muchos... La mayoría necesita una guía. Guía para poder atravesar esos momentos de dolor y digamos, criar sanamente a los niños, ¿no? Hay un paralelo. Hace poco grabamos un episodio con Andrés Neumann. Andrés es escritor y uno de sus últimos libros se llama Pequeño Hablante, que es su recorrido con su hijo aprendiendo a hablar. Contado como lo cuenta un escritor. Qué bueno. Vos lo contás como lo cuenta un fotógrafo, digamos, con otra lente para ver el mundo, pero que tiene algunos paralelos, y hablamos de eso con Andrés en el episodio. Quizás puede ser una linda conexión de paralelismo ahí que puede estar buena. Ale, tengo ganas de hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder, obviamente. Bueno. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene alguien y te dice: Ale, inventé la máquina del tiempo. Y te la voy a prestar para que la uses una vez. Podés hacer un viaje en el tiempo a donde y a cuando quieras. Estás ahí un tiempito y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado? ¿Vuelvo al presente? Después volvés. Este es un viaje de ida y vuelta. Okay. O sea, estás un tiempito a donde vayas y después volvés. Iría al futuro, sin duda. Ajá. Iría al futuro. Creo que iría al futuro no muy lejano. Iría al momento en que mi hija sea grande, adulta. ¿Querés verla crecida? Crecida y no sé si, o sea, y no sé si en el final de su vida, ¿no? Acompañarla en el final de su vida. Yo creo que también un poco, digo, no pasa, pero creo que ¿viste? Los adultos muchas veces cuando tienen Alzheimer se recuerdan a sus padres, ¿no? Como que los adultos necesitan a sus padres. Claro. O sea, y me encantaría tal vez estar ahí cuando ella sea grande. Estar ahí, acompañándola también ahí en ese momento. Mirá. Me parece que sí, que sería un lindo momento. Está bueno. ¿Qué sabes ahora, Ale,
que no sabías cuando estabas empezando y te hubiese gustado saber con la lente que tenés ahora, o con lo que sabes ahora? Es decir, si pudieras hablarle al Ale más joven, ¿qué le dirías? Le diría específicamente sobre al Ale fotógrafo, al Ale... Lo que vos quieras. Creo que le diría que siempre la historia que uno va a estar contando es la historia propia. Que tal vez yo crecí pensando que iba a contar las historias de otros y que siempre es la historia de uno, y amigarse con esa idea, ¿no? Yo lo fui aprendiendo, pero bueno, amigarse con la idea de que todo lo que uno está haciendo va contando, va narrando la propia vida, ¿no? Y bueno, y disfrutarlo de esa manera. No sé, yo creo que crecí en un momento en el cual tenía esta como profesión, ¿no? De esta idea de contar la vida de otros, pero en definitiva es... Y digamos, y no tener miedo a confiar en, en lo que haces, ¿no? Básicamente. O sea, yo siempre que aposté por mi trabajo, no sé, cuando me fui al Delta y dejé el trabajo, siempre me fue bien. Siempre me fue bien. No digo a nivel necesariamente económico o profesional, pero siempre el resultado fue positivo. Entonces digo eso, jugársela sin miedo. Está buenísimo. ¿En qué sos distinto? ¿Qué sentís que, si pensás en tu entorno más cercano o quizás un entorno más grande, en qué pensás distinto, actuás distinto, en qué te ves distinto? Bueno, es una buena pregunta. Creo que generalmente me veo distinto. Te podría decir que creo que nunca voté a un candidato que haya salido presidente. Bueno, así que o sea, sos distinto a la mayoría de la gente. Soy distinto a la mayoría. Muy bien. No sé si es bueno o malo, pero siempre me pasó eso, y siempre Lara me dice, papi, pero todos los padres les dejan hacer tal cosa y vos no. Y bueno, yo sí le digo, Lara, y yo soy distinto. Pero sí, no sé, creo que enumerar alguna cuestión, alguna cosa en particular, me cuesta, pero creo que tiene que ver con el disfrute de esta dicotomía sino entre trabajo y vida, ¿no? Como que tal vez la gran mayoría de las personas trabajan y después tienen su vida. Claro. Y yo creo que creo que los artistas en general tenemos como ese beneficio de que la vida propia es un proceso artístico, no es un trabajo. Eso nos hace también, digamos, ver las cosas de otra manera, pero un poco rebelde. Creo que soy un poquito rebelde con con todas las cosas, digamos. No sé en qué nombrarte en particular, pero no sé, desde ahora, por ejemplo, el uso de las pantallas, del teléfono y de cómo se usa, y a mí no me gusta seguir la ola, nunca me gustó seguir la ola, y porque ahora los chicos tienen no sé, bueno, a mí me parece que, bueno, justamente con Lara discutimos mucho eso, de que ella quiere tener Instagram, TikTok y todo, y yo soy más restrictivo con eso, porque según mi visión, bueno, también... Digamos, cerrar una puerta implica que uno abre otra, ¿no? Digamos, sobre todo en los espíritus que son como libres, bueno, como mi hija, y que no es que no va a tener TikTok y no al contrario, vas a florecer otras. Entonces siempre lo veo mucho en la crianza, eso de que la crío de otra manera, y la escucho mucho. O sea, soy un padre que habla mucho con ella de cosas grandes. Creo que los niños son grandes sabios. Uh-huh. Y en toda esta historia, digamos, que me pasó, digamos, con Lari hablé mucho de cosas que todo el mundo dice, pero vos estás hablando de eso con ella, tomando esas decisiones, eso. Y bueno, sí, tal vez...
Tal vez sí, tal vez soy distinto en eso, en poder darle una voz madura, inclusive a una nena que tenía 5, 6, 7 años en su momento, y escucharla y aprender mucho de ese conocimiento, no sé cómo llamarlo, no sé, cósmico, porque vienen ya con ese saber y que decís de también, dónde. claro, sí. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando que las cosas eran para ahí y decís no, son para allá? Qué buena pregunta. Creo que cambié de opinión en lo que respecta a mi trabajo, a mi obra o a mi disciplina. Ajá. Yo era un ferviente defensor no del status quo, pero sí no sé, por ejemplo, en su momento de la fotografía analógica y de decir, no, la fotografía digital, no, digamos, como defensor de ciertos valores dentro de mi arte, ¿no? Y después me di cuenta que realmente lo que vale no es lo que yo creía que valía, no vale necesariamente una técnica es eso. Lo que fui aprendiendo fue que lo valioso era mucho más allá de lo que yo pensaba que era. Claro. Que era, bueno, no sé, trabajar con determinada cámara o trabajar con determinada estética o no sé. O ahora, por ejemplo, que empiezan a crearse un montón de imágenes con inteligencia artificial y todo ese mundo y, viste, como que frente a los cambios, lo primero que uno hace, tal vez, no sé, es aferrarse a lo que conoce, a lo que sabe, a lo que se siente seguro. Y creo que aprendí a moverme más en lo inseguro, en lo desconocido, y confiar en eso. ¿Qué te genera la inteligencia artificial y la fotografía? ¿Sentís... ¿dónde estás en ese tema? ¿Cómo lo estás abrazando o no? Bueno, me parece muy alucinante este momento. Me parece que, bueno, a ver, la inteligencia artificial y las imágenes creadas con inteligencia artificial son un hecho, ya está, ya... Ahora es como... A ver, me replanteo un montón de cosas, ¿no? Claro. Porque, digamos, sobre todo en mi quehacer, que de repente implica un montón de esfuerzo, no sé, irme a la montaña de noche, durante 15 días, abandonar a la familia para estar allá, y bueno. Y de repente alguien lo puede hacer con un prompt en un par de segundos. Me parece terrible y me parece alucinante. Claro. A la vez. Sí. La inteligencia artificial es un gran, no sé cómo decirlo, en lo que es la creación de imágenes es como como un gran monstruo de colores alucinante y metafórmico, no sé si existe esa palabra, pero bueno, está todo ahí, es como el Aleph, ¿no? Entonces uno puede crear lo que se le ocurra, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la valorización de la gente? ¿Cómo lo vamos a sentir el resto de la gente? ¿No? Es como que nos va a llenar eso, nos va a generar más vacío ese tipo de imágenes. Claro, en tu caso la imagen es una parte importante, pero no es lo único de tu creación. Y en general la usás para, según entiendo, conectar con la gente, los lugares, las historias. Y el que lo escriba con un prompt no va a tener nada de eso, ¿no? O sea, quizás tiene la misma imagen que vos podrías haber sacado en los incendios o en las sequías o en el tsunami, pero no va a tener lo que vos viviste en todo ese proceso. No, para mí no, pero para alguien que está haciendo scrolling con el Instagram y que ve las fotos le va a dar lo mismo. O sea, y la mayoría de nosotros estamos haciendo así scrolling. Claro. Y no nos detenemos mucho. Entonces digo,
Claro, en el futuro quizás no en Kenia, en algún otro lugar que quieran encomendarte algo, se van a dar cuenta que pueden subir muchas de tus fotos a una inteligencia artificial y decirle a la inteligencia artificial, producime fotos de lo que yo quiero con el estilo de Ale Chagielberg. Sí, obvio. Y ahí te quedaste sin laburo, por un lado, sí. Pero... Sí. Bueno, los que tienen la capacidad de trabajar con lo visual también, bueno, es una herramienta más y está buenísima. Digamos, hay que adoptarla. No creo que haya que rechazarla porque sería como un absurdo. Claro, fue como pasar de que era importante saber manejar la cámara, lo que decías antes, a que lo importante pasó a ser poder contar historias o capturar momentos o todo eso. Ahora no sabemos bien a dónde, pero vamos a otro lado, ¿no? Sí. Pero me parece que, bueno, es alucinante la capacidad. Digamos, gente que ahora puede crear imágenes, gente que no ve. Claro, ¿no? Verdad. Gente que no se puede mover de su cama. Ajá. Porque tiene alguna imposibilidad. Entonces digo, es muy alucinante lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Sí. Bueno, en el campo de lo visual, ni que hablar en otros campos, que no soy un experto, pero en el campo de lo visual es impresionante. Y yo estoy, bueno, así practicando algunas cosas, trabajando con mis imágenes, llevándolas a video y... Animándolas. Mirá. Sí. Dentro de poco voy a presentar algo de eso y no sé, es hermoso. Está bueno. ¿Qué leíste durante tu vida que te haya impactado mucho? ¿Cuáles son tus lecturas que reconoces que tuvieron una impronta en vos que hizo que seas quien sos hoy? Qué buena pregunta. Creo que hay ciertos libros más de lo que tiene que ver con la literatura fantástica, que en su momento, tal vez sobre todo cuando comencé con la lectura, con mi vida adulta y después de la adolescencia, empecé a leer libros, no sé, desde, bueno, obviamente Borges o Poe o Lovecraft, todo ese tipo de historias mágicas, fantasiosas que me llevaron también a potenciar ese mundo interno. Yo creo que tengo como ese niño medio fantasioso y también lo sigo desplegando hoy en día. Creo que en comienzos creo que fue eso, esos libros que tienen que ver con lo mágico y con la fantasía. Uh-huh. Y después, bueno, hay un montón de libros que depende qué historia. Bueno, en el Delta... cuando leí a Haroldo Conti, Sudeste, que es un libro maravilloso donde el personaje principal, el Boga creo que es, hereda el barco de su patrón y se la pasa un año deambulando por el Delta, recorriendo. Bueno, fue un libro que en ese momento me alucinó, porque bueno, narraba mucho este submundo que tiene el Delta de estos personajes, un poco ocultos, un poco escapistas, y bueno, y narraba mucho como la atmósfera del Delta y termina siendo una historia de superacción, ¿viste? Como claro, sí. En el Delta. Bueno, eso es uno de los libros que me alucinó mucho. Sí. Qué bueno. Si te despertaran a las 3 de la mañana y te sacudieran así, esperemos que no suceda, pero te dicen, che, Ale, ¿de qué trabajás? ¿Cuál es tu respuesta así cortita y rápida? No trabajo. No trabajo. No trabajo. No. No siento que trabaje. Siento que no. Trabajo, esto por el estereotipo que tenemos que el trabajo tiene que ser sufrimiento, ¿no? O tiene que ser algo que a uno no le gusta o... Creo que sí, creo que tiene que ver con eso. Creo que disfrutar mucho lo que uno hace que no sea un trabajo. Claro. No. Claro. A mí me pasa algo parecido y me pregunta, ¿estás trabajando ahora o no? No sé cuál es la diferencia. O sea, no es que en un momento estoy trabajando y en otro momento no estoy trabajando, ¿no? Uno hace lo que hace, bueno, y después tiene que encontrar la manera de que eso le dé para vivir y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, exacto. Pero todo el tiempo, digamos, aparte siendo fotógrafo... todo el tiempo uno está, no sé, recién venía acá en la esquina. Ajá. Y hay, no sé, algo que no puedo dejar de pensar, hay un cartel en la esquina que está mal puesto.
El de la calle con la flecha así. Sí, al revés. Lo puse ayer en Instagram. ¿En serio? Sí. Y yo decía... Dije, puse encontrar el error. Claro. Que estaba puesto al revés. Tendría que estar puesto la mano de enfrente. Claro, pusieron la flecha para el otro lado. Sí, no, la numeración también está al revés. Ah, mirá. Es como que tendrían que haber puesto la casa de enfrente. Ah, es eso. Esa es la razón. Mirá, no encontraba la lógica de por qué estaba al revés. La flecha está al revés y los números también están al revés. O sea, tendrían que haberlo pegado ahí. Lo pegaron a la mano de enfrente. Entonces digo, y desde que estoy acá estoy pensando en ese cartel. Digo, o sea, ya varias veces digo, ¿por qué estoy pensando en ese cartel? Digo, una imagen a mí me despierta un montón de cosas y puedo estar con esa imagen un montón. Y después, no lo sé por qué. Hay algo ahí atrás que seguramente si alguien pudiera enchufarme y leerme, hay algo que me está dando una señal, ¿no? Y en esas señales yo creo un montón. Que en esas señales de, bueno, nos detuvimos en lo mismo. Pero qué loco porque me pasó ayer o anteayer, no sé cuándo fue. Qué locura. Bueno, ahora la difícil, viene la pregunta difícil. Imagínate que viene un cataclismo. Sí, es un experimento pensado, así que no hay que preocuparse. Pero esto es un jueguito. Viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y sabiduría humana acumulados. ¡Pum! Nos olvidamos de todo. Pero alguna gente va a sobrevivir a este cataclismo y a vos te dan la responsabilidad o quizás la oportunidad de escribir un parrafito muy cortito que capture algo importante para vos de ese conocimiento o sabiduría que estaría bueno que la generación post-cataclismo sepa. ¿Qué dirías? Puede ser algo chiquitito de tu área de acción, puede ser algo más amplio, lo que vos quieras, muy cortito. ¿Qué pondrías ahí? Es una pregunta que indirectamente me la hice muchas veces. Ajá. Digamos, si el mundo se destruyera, ¿qué podría yo reconstruir de este mundo? Claro. Y alguna vez en lo que hiciste el tsunami es parte de eso, es ¿no? Es parte, cierto. Creo que el otro día leí una frase que tal vez resume un poco lo que yo siento con la fotografía. Así que la voy a tomar. Que es de un fotógrafo que se llama Bjorn Sterry, que dice algo así como que la fotografía es como una disciplina que lo que hace o lo que muestra es una documentación de que yo estuve vivo en algún momento de la historia, ¿no? Yo fotógrafo, sí, ¿no? Es como la fotografía, creo que podría sintetizarla como eso. Es una documentación de aquí estuve yo. Claro. ¿No? Y me pareció hermosa cuando lo leí el otro día en una exhibición de la revista Dulce X Negra, y es una revista de fotografía muy hermosa y me sintetiza un montón de lo que siento con la fotografía. Después no sé si para reconstruir el mundo les va a servir mucho eso, pero creo que sí, es eso, como un legado. La fotografía es un legado. Y creo que es lo que me alucina. ¿No? Porque lo que voy a dejar, lo que vamos a dejar, bueno, ¿qué es? ¿Quién nos va a recordar? Y el legado está ahí, en este grupo de imágenes, que serán 100, 200. Ahí está. El legado de aquí estuve yo. Qué bueno, qué bueno. Ale, juguemos al juego de aprender de grandes. Te cuento cómo funciona este juego. Es un juego de cartas. Cada carta tiene una pregunta. Son cartas con preguntas que disparan conversaciones. Bueno. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es mezclo las cartas, los naipes, y te voy a dar 3 cartas al azar a vos y 3 cartas para mí. Cada uno de nosotros lee sus cartas en voz alta, las preguntas que te tocaron, y elegís una, la que vos quieras responder. Ok. ¿Está bien? De estas 3, acá están las tuyas. Yo agarro 3 acá. ¿Cómo? ¿Vos respondés una también? Yo voy a responder una de las mías. Si querés, léelas en voz alta y después decinos cuál elegís.
¿En qué momento sentís que tu vida es plena? Ajá. Bien. ¿Qué te quita el sueño? Bien. ¿Cuál es tu hábito actual favorito? Ok, anda pensando, yo leo las mías, vos Dale. pensá cuál querés responder. A mí me tocó, ¿cuál sentís que es la invención más importante de los últimos 2000 años? Wow. Segunda pregunta es, ¿qué pregunta ya no te haces más? Y la tercera es, ¿qué te enoja? Bien. Bueno, yo voy pensando también. ¿Ya elegiste la tuya? A ver. Puede ser más de una también si querés. Sí, sí. No te estreses con la elección de la pregunta. No. Me pongo mucha presión generalmente. Sí. Soy muy perfeccionista. Entonces, a ver. Creo que ¿en qué momento sentís que tu vida es plena? Y voy a contestar algo muy naif porque es lo que me pasa. Y que son los momentos en los cuales estoy en la naturaleza y estoy con mi familia. Y no sé, es algo muy básico, ¿no? Pero creo que en ese momento que siento que todo... O sea, los momentos en los que siento que todo va a estar bien. Ajá. En que nada puede, y es cuando estoy con mi familia y estoy en un lugar que me encanta, no sé, en la Patagonia, con el viento y, no sé, y lo natural, donde cuando las sensaciones, cuando los 5 sentidos están como a tope, ¿no? Lo que voy sintiendo, lo que voy, no sé, como el amor ese que uno tiene por la gente y por el lugar. Creo que ahí es cuando me siento pleno. Qué bueno, qué bueno. Y la fotografía te da oportunidades de eso, ¿no? O sea, casi lo puedes ver como una manera de buscar esos momentos. Exacto, sí, la fotografía me da eso, sin duda. Sin duda, porque aparte de los que fotografío, establezco esta relación, entonces claro. Es como te digo, ¿viste? Cuando el desgarro que es cuando uno se va de un proyecto y son pequeñas pérdidas porque uno los va queriendo a la gente. Claro, claro. Entonces sí, mucho es eso. Y mucho en la naturaleza, sí. Bueno, a ver, ¿yo cuál elijo? ¿Qué te enoja? Casi nada. Y cada vez menos cosas. Mirá. Con el tiempo me di cuenta que no tiene mucho sentido enojarse en general. Porque no suma a mejorar el mundo, el enojo. No te hace bien a vos. Creo que resta para todos lados. Obviamente es una visión racional del enojo, porque cuando te sale el enojo te sale de adentro. Claro. Pero creo que es algo que es educable. Por lo menos a mí me está pasando que si alguien piensa algo distinto, inclusive algo que me da bronca, es el otro. Y allá él, allá ella, no me produce esa reacción, quizás que en una época hace años tenía más de efervescencia, de tratar de pelearme con la situación. O sea, pero es algo que es racional de alguna manera. Ya se mezcla, ¿viste? Que es muy difícil separar, ¿no? O sea, en algún momento pasó por la racionalidad, pero ahora siento distinto. Qué bueno. No salto como leche hervida demasiadas veces. A veces me pasa, ¿no? Sí. A veces sí, me enojo con algo y pasa. Pero siento que cada vez menos. Qué bueno que se pueda educar, ¿no? Sí, creo que no es fácil porque nos sale, en general no tenemos filtros. El momento del enojo sale a borbotones, ¿no? Pero yo me siento más liviano así. Ya no trato de convencer a nadie de nada. No trato de cambiar a otra gente. Si cambian bien, fantástico, pero no es que es mi intención eso. Estoy más en escuchar que en hablar, en ese sentido, ¿no? De absorber y de tratar de nutrirme yo de cosas y de devolverlas al mundo por si a alguien le sirve. Pero no tanto en tratar de cambiar otras voluntades, otras personas. Cada uno que haga la suya y está todo bien, ¿no? Está bueno. Porque esta sociedad te da un montón de excusas para enojarte, obviamente, ¿no? O sea, los estímulos que potencialmente podrían producir enojo abundan. Sí. Y no sé, yo me siento mejor así.
Uno podría decir que entonces no te interesa cambiar el mundo. No, sí, me interesa cambiar el mundo, pero no creo que sea a través de enojarme con personas o con situaciones. Siento que eso patea en contra en todas las dimensiones. Sí, no ayuda a nadie. No, Está bueno eso. no. Y en general, al que menos ayuda es a uno mismo. Porque en general al otro no le importa que te enojaste. Y uno cree que enojándose lo va a cambiar al otro. Claro. Y el otro no, el otro sigue con su vida y el que se queda mal es uno después de enojarse, ¿no? Sí. No, y aparte, cuánto más fácil y cuánto mejor es la comunicación cuando uno no se enoja. Yo suelo enojarme bastante. Ajá, mira. A ver, creo que con el tiempo menos también. Creo que cuando uno se va volviendo grande también va. Puede ser que vaya por ahí. Pero, cuando logro, digamos, no enojarme y comunicar las cosas de otra manera, digo, cuánto mejor es, cuánto más fácil y cuánto más útil es no enojarse. No sé, ayer vi una pelea callejera. Y yo siempre que veo eso digo, estos dos tipos podrían ser amigos. Claro. ¿No? En otra situación, si hubiesen encontrado ayer en un bar y tal vez sean y ahora se están peleando y ni se conocen. Y digo, yo tengo una frase de cabecera que digo, el enojo siempre es con uno. Uno no se enoja con el otro, uno se enoja con uno, uno se enoja porque pone expectativas y pone... Y si uno no tiene expectativas, no vas a tener como ese enojo, ¿no? Claro. Entonces el enojo termina siendo un enojo con uno mismo. Está bueno verlo así. Ahora voy a enojarme menos todavía con eso. Me encanta, me encanta. Bueno, Ale, espectacular. Me encantó conversar, conocerte un poco más. Me da ganas de ir a ver Arde. No vi todavía Arde. Me habías mandado la invitación, pero no... ¿Está todavía? Está hasta el 10 de octubre. Así que... Bueno, el 10 de octubre queda poquito, así que probablemente cuando esto se publique ya no va a estar. Bueno. Pero seguramente la pueden buscar en internet y verla ahí. Bueno, un placer. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, todas tus invitaciones me encantan y bueno, y poder hablar, ¿no? Porque a veces uno no habla así generalmente de lo que hace y también el hablar y el dialogar te ayudan a pensar y a reflexionar sobre todo lo que vas haciendo, así que te agradezco. Bueno, esta, Ale, es mi cámara de fotos. Ok, sí. ¿No? En el sentido más amplio de... O sea, es mi excusa para charlar con gente, así como vos vas y hablas con la vida de la gente en Japón o en Kenia o en el Delta, ¿no? Sí. Así que hay algunos paralelos. Exacto. Eso. Bueno, gracias. Gracias.